Jamás imaginamos el impacto por la pandemia de COVID. No estábamos preparados para aprender desde casa. Hoy, cerca de 38 millones de estudiantes se han visto afectados en México y las instituciones educativas enfrentan un reto de grandes dimensiones. En Ediciones Castillo tenemos el compromiso de acompañar a los colegios en esta nueva realidad educativa. Nos respalda la experiencia de capacitar cerca de 30,000 docentes anualmente y más de 40 años en el medio educativo. Conocemos los nuevos retos que están enfrentando, las plataformas de comunicación y los obstáculos que pueden llegar a tener para acompañar a sus alumnos de forma exitosa. Estamos para apoyarte. Castillo 360 es nuestra nueva solución para la nueva normalidad, donde maestros y directivos tienen acceso a los siguientes beneficios: libro digital, planeación docente, centro de evaluación, programa de actualización y capacitación, soporte técnico y el compromiso Castillo para apoyarlos en cualquier situación de enseñanza y aprendizaje. Con Castillo 360 fortalecerán su proyecto educativo para enseñar a distancia, en el aula o de manera mixta, asegurando la calidad educativa en su colegio y reiterando la confianza de los padres de familia y los estudiantes. Juntos, consolidaremos la participación de cada uno de los actores de su comunidad en la modalidad escolar en la que nos encontremos. Gracias por permitirnos acompañarte en este ciclo escolar. Castillo 360. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en línea del día de hoy. Antes de iniciar la sesión, les voy a comentar algunas consideraciones de nuestras capacitaciones. Vamos a tener un chat para responder preguntas, inquietudes y comentarios. Al final de la sesión, el ponente indicará el momento para abrir el chat. Les estaremos enviando una constancia de participación al correo electrónico que registró para inscribirse a esta capacitación en un periodo máximo de 15 días hábiles. Cuando termine la sesión, les vamos a explicar cómo responder nuestra encuesta de satisfacción. El día de hoy, para esta sesión en línea, tenemos con nosotros al maestro Osvaldo García Martínez. Él es actualmente candidato a doctor en formación de profesores por la Universidad Pedagógica Nacional y en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en docencia y licenciado en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formación y desarrollo profesional de docente, así como en la implementación de planes y programas de estudio. Es catedrático y conferencista, catedrático y conferencista en diversos coloquios, foros nacionales e internacionales de diversos temas para la formación docente, didáctica, historia nacional y educativa. Catedrático en la Universidad Virtual de Guanajuato y de México, la UNAV, y es actualmente consultor académico en Ediciones Castillo. Muchas gracias al maestro Osvaldo por esta sesión en línea y comenzamos. Muchas gracias, maestra. Les agradezco mucho a todos los presentes maestros. Buenas tardes, maestras. Es un privilegio estar aquí con ustedes aportando un poco de ese análisis que vamos a realizar en conjunto y también aprendiendo cada día más de esta nueva realidad y paradigma, ¿no? de lo que es la educación. Vamos entonces a ver el tema primordial, que es la prevención de riesgos en las escuelas y en las salas virtuales. Bueno, el índice, tenemos como objetivo primordialmente conocer, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas estrategias? Ahorita lo abordamos
profundidad o con más detalle el objetivo general. Enseguida vamos a ver lo que es las clases a distancias como una gran área de oportunidad para la enseñanza-aprendizaje, pero al mismo tiempo abordar desde la postura de esta incertidumbre que nos aqueja hoy en día y que no hizo otra cosa que acelerar el proceso de educación a distancia. Recordemos que ya se venía dando y se implementaba una educación a distancia y virtual desde hace tiempo, pero se manejaba que aproximadamente dentro de unos 10 años se iniciaría con mayor fuerza. Lo que vino a patentar la pandemia es que había necesidad de acelerar esto y provocar al mismo tiempo un cambio de paradigma que, como veremos adelante, a todos prácticamente nos incumbe. Vamos a ver la realidad frente al grupo a distancia y vamos a conocer esas características de lo que es la nueva realidad docente. Lo que nos tiene aquí en un aspecto que es fundamental conocer y profundizar en eso es la cuestión del control de grupo. ¿Por qué decimos más allá del encuadre? Tiene que ver con esa realidad y cómo nos hemos mantenido hasta cierto punto un poco distantes entre estas dos vertientes, lo que es las estrategias de enseñanza-aprendizaje y lo que conocemos en común como nuestras maneras de enseñar y lo que es la disciplina, que ahora la estamos viviendo a nivel virtual. Enseguida vamos a ver lo que es la prevención de estos riesgos durante las clases a distancia, hablando de este origen de la situación desde el aspecto psicopedagógico y al mismo tiempo para dejar en claro que no hablamos de dos terrenos en paralelos, sino que constantemente vamos a encontrar estos cruces entre lo que es la cuestión psicopedagógica, en la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, la didáctica, etcétera, frente a lo que denominamos como un control disciplinar de grupo. Las estrategias dinámicas de control de grupo que abordaremos para cerrar esta sesión es la dialéctica de la educación en esa llamada atención grupal, que lo veremos a profundidad en este apartado. Otra vez el dinamismo en el grupo a distancia, que es correlacional y muy interesante e importante. A su vez que aprovecharemos esas estrategias de enseñanza-aprendizaje para la mejora del control de grupo y de nuestro mejor aprovechamiento frente al mismo en la cuestión académica. Y cerraremos con estas referencias que espero que les sirvan a ustedes y tengan una mayor panorama de lo que se está haciendo de manera actual y también que se viene haciendo desde hace aproximadamente, lo reitero cada que tengo oportunidad de verlo, desde hace 15 años, ya desde la Universidad Nacional Autónoma de México, se planteaba esto, esta perspectiva, este nuevo paradigma que deberíamos de tener presente siempre. El objetivo entonces es prevenir estos riesgos durante tus clases a distancia mediante estrategias y dinámicas que van referentes al control de grupo, pero reiterándoles siempre, tomando en cuenta el factor de la mejora o el trabajo asertivo en conjunción con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que no deben de quedar como en un plano paralelo, sino muy al contrario, hay que tomar y reforzar este aspecto. Entonces, en un primer momento, preguntarnos, bueno, las clases a distancia, ¿por qué las manejamos como área de oportunidad? Porque realmente se ha presentado
una nueva coyuntura que nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo en este momento, no solo en el ámbito educativo, sino prácticamente todo el ámbito mundial se ha visto trastocado de una forma u otra. Pero como te reitero, hablar ahorita de incertidumbre también es caer en extremismo si no tomamos en consideración que hay factores que ya se venían desenvolviendo y que también al mismo tiempo los maestros que estaban analizando esta situación desde hace tiempo manejaban nuevas propuestas o nuevos alcances que tendrían que ser fundamentales para la enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo manejaban o trataban de presentarnos propuestas que tuvieran una expertise respecto al control de grupo como tal. Y vamos a ver qué interesante resulta, pero es importante que nos quede claro a todos que esta nueva vertiente de enseñanza no es precisamente nueva y tampoco es sinónimo de problemática profunda, porque también debemos de entender que estos cambios ya venían planeándose, simplemente hablamos de una aceleración del mismo. Desde la incertidumbre a las ofertas docentes atractivas. Bueno, como nos va a decir Perrow, el profesor se encuentra de manera constante adelante, como te venía diciendo, de esas urgencias e incertidumbres. Es claro que nosotros nos enfrentamos a nuevas situaciones, pero también tiene que ver que esas situaciones se enfrentan en conjunto. No es nuevo para muchos maestros el saberse que constantemente tenemos urgencias o incertidumbres que manejar y al mismo tiempo nos damos cuenta que el terreno o las nuevas situaciones también son vivenciales o las tiene muy patente el alumnado. Entonces, aquí partimos de una idea razonable. Tanto el maestro enfrenta nueva situación paradigmática, pero al mismo tiempo el alumno se enfrenta a nuevas situaciones que no quedan en la mano ni de su alcance transformarlas a profundidad, sino simplemente el asumir un nuevo rol, un nuevo papel como estudiante y al mismo tiempo el profesor se ha visto en la necesidad de entrarle a esta nueva perspectiva que no deja de ser hasta cierto punto un poco de incertidumbre, pero al mismo tiempo, como les planteo aquí, los docentes empiezan a generar unas nuevas propuestas que resultan muy atractivas para trabajar a distancia. Entonces, esta urgencia se va a relacionar invariablemente con esta necesidad de dinámica de un sistema complejo a distancia, en la cual tú como profesor tienes que actuar, tomar decisiones y hacer sobre todo esos ajustes necesarios, que son, como te digo, marcados por cierta incertidumbre que no deja de haber, pero tampoco es una incertidumbre total o que venga a trastocar para siempre tu labor docente. ¿Por qué? Porque constantemente vivimos esta labor de incertidumbre, aunque estemos frente a grupos. Nos ha pasado a muchos que a la hora de estar por primera vez o iniciar un ciclo escolar, tenemos ciertas cuestiones de incertidumbre que debemos ir solventando poco a poco y que ocurre al mismo tiempo que tenemos frente a nosotros alumnos
que están entrando a un nuevo ciclo escolar, algunos que llegamos a ver de ciclos anteriores o que conocemos porque están en el mismo centro escolar, pero no dejan también de tener ciertos temores y inquietudes sobre lo que vendrá. Y un maestro, al asumir esto, tiene que también tener presente que estas problemáticas o alguna de las cuestiones que se llegan a presentar invariablemente van a terminar por solventarse y generar un nuevo espacio de comunicación y de enseñanza, sobre todo aprendizaje, para lograr esa armonía que no debemos tampoco dejar aparte respecto a lo que va a ser el control de grupo. Y vamos a ver qué interesante es desde esas posturas, sobre todo que encontramos en Ortiz, en el mismo Paul, que ya empezaban a mencionar que esos nuevos terrenos o nuevos lugares de esparcimiento o más cercano al ámbito de la enseñanza-aprendizaje, también se veían constantemente motivados a conseguir una nueva o una trascendente motivación para lograr unos mejores espacios de enseñanza-aprendizaje. El profesor entonces está en un plano de igualdad con el alumno en esta modalidad. Son situaciones no vividas previamente por ambos. Nada más que aquí sí es importante también reiterar que estas situaciones que no se viven en la mayoría de los casos por ambos grupos, tanto los alumnos como el profesor tiene más expertise frente a eso, y otra de las ventajas o cualidades que podemos encontrar es que su experiencia es profesionalizante frente a esto. Y eso también tiene que quedar claro para el docente. Introspectivamente nosotros muchas veces lo llegamos a asumir, pero a la hora de exponenciarlo nos cuesta un poco de trabajo decir, híjoles, tenemos un panorama de incertidumbre, un panorama complejo, pero al mismo tiempo tú como profesionista debes de asumir que esto te está ayudando para generar unos nuevos retos personales y profesionales, sobre todo frente a esas nuevas realidades. Entonces aquí hablamos que se establece un contacto distinto entre ustedes entre los alumnos, sin percatar que en ocasiones sus gestos e intenciones o no percatamos estos gestos e intenciones, y en muchos casos estas situaciones no podemos tener una reacción inmediata, refiriéndonos circunstancialmente al plano de las clases virtuales o a distancias. Sobre estos aspectos que se van presentando y que se deben de considerar. Recuerden que nosotros ya entramos a un plano donde el control es diferente. Y muchas de estas situaciones o problemáticas que se nos llegan a presentar frente al grupo, también las hemos tenido frente a un grupo físico en el aula, y hay situaciones que incluso son complejas, aunque estemos frente al grupo. Pero ahora esta nueva realidad nos permite también tener una visualización desde un plano muy certero, y creo que está muy bien explicado desde una dialéctica, desde la complejidad o las llamadas contradicciones, que vamos a ver cómo diferentes autores empiezan a decirnos. No debemos irnos tampoco desde el terreno de la psicopedagogía y tomar todas estas vertientes que nos sirven a ambos para poder tener un análisis completo y saber afrontarlos a la hora de estar frente al grupo en la labor de distancia.
como decimos, entonces la realidad frente a grupo a distancia es que hay ciertos elementos, o vamos a encontrar elementos que implican un conjunto de conocimientos, tanto didáctico, pedagógico, ante estas nuevas situaciones, que en muchos casos colocan entredicho esta labor de nosotros en situaciones a distancia. Pero al mismo tiempo, como te vengo reiterando en esta pequeña charla que estamos compartiendo, somos profesionales diferentes porque estamos en un nuevo ambiente, pero no dejamos de ser profesionales. O somos un nuevo profesional que está asumiendo nuevos retos frente a este panorama. Eso también tiene que tener un valor intrínseco y exponenciarlo y volverlo vivencial a la hora de estar frente al grupo. Continuamos, por favor. Somos siempre los mismos profesionales, profesores, que aunque necesitamos actuar y ser diferentes, en el ámbito virtual no dejamos de ser profesores. Eso también lo he notado bastante. Parecería que ya el ambiente virtual se tiene que manejar con otras situaciones, con otra postura profesional, con otra postura docente, cuando en realidad no es así. Nosotros no dejamos de ser profesionales, pero también no dejamos de ser docentes frente al grupo, y eso, si nosotros lo vamos asumiendo y lo vamos proyectando a la hora de estar con tu grupo, eso, créanme, lo que va a ir marcando diferencias sustanciales a la hora de que el alumno se asume que es importante que a la hora, que a la hora de tener su clase virtual está frente a un docente, a un maestro que tiene toda la autoridad, toda la empatía, todas las estrategias y toda la responsabilidad como alumno, porque él también asume muchas responsabilidades frente a un profesional docente o dedicado al ámbito de la educación, y que es necesario que también el alumno asuma esa postura frente al maestro, no importando que nos encontramos en ambientes virtuales. Continuamos, por favor. Sí. En esta realidad frente a grupo a distancia, nos habla siempre varios de los autores, los que te acabo de comentar y entre otros, mencionan que la práctica docente en ambientes a distancia debe de ser nuestra como la del mediador. ¿Por qué del mediador? Porque nosotros primordialmente a la hora de estar en ambientes virtuales buscamos más que nada, y eso se pretende, explicar temas cortos, porque recordemos que a distancia también la cuestión del tiempo empieza a variar un poco, pero recordemos que el sentido profundo del docente es impartir una clase, y esa no pierde su valía estando a distancia o estando a nivel físico o frente al grupo en el aula. Pero frente a esto, nosotros cabría preguntarnos, ¿y dónde está la cuestión del control de grupo? ¿Por qué tendremos que hablar desde un ambiente psicopedagógico, didáctico, manejado con las estrategias, y al mismo tiempo cómo puedo hablar yo de control de grupo? Y por eso nosotros debemos asumir que vamos rumbo a esta dialéctica de la educación frente a un panorama de contradicciones que nos vienen a asumir que las estrategias de enseñanza y dinámicas grupales no caminan en paralelo al control de grupo. Constantemente vamos a encontrar este entrecruzamiento
No sé si a ustedes les ha pasado, profesores, pero a un servidor le llegaba a pasar cuando empezaba a explorar estas problemáticas y decían, pues que realmente no hay cursos, no hay lecturas que me digan concretamente cómo debo controlar al grupo a la hora de estar ahí. No, porque implícitamente en muchas de estas lecturas lo que abordaban era lo que te vengo comentando, que había que darle un reforzamiento a ese tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje y tus llamadas dinámicas grupales para poder tener armonía frente al grupo. Con eso me voy a explicar desde otro punto de vista. Cuando estamos nosotros frente al grupo de manera física, muchas veces los directivos, tu coordinador, tus compañeros maestros decían, es que este grupo resulta bastante complicado porque no se mantiene quieto. Y siempre había, o siempre encontrábamos, o nosotros mismos al asumir cierta reflexión o metacondición, nos dábamos cuenta que también era necesario manejar otro tipo de estrategias o otro tipo de dinámica grupal para tratar de enganchar a ese grupo, tratar de atraerlo a lo que yo quería y al mismo tiempo establecer reglas, que eso también es primordial tomarlo siempre en cuenta a la hora de impartir las clases. Recuerden, como estamos viendo en este momento, hay como ciertas condicionantes, y eso viene de la dialéctica, que te dicen, tú debes de realizar ciertas cosas así, como ahorita fue la presentación con la maestra que hizo a nivel general de lo que vamos a ver hoy. Enseguida entra un servidor y sin necesidad de comentar, vamos pasando estas diapositivas porque ya de manera dialéctica asumimos qué es lo que se debe de hacer. Obviamente tú me podrás cuestionar y decir, pero estamos en un ambiente donde prácticamente nosotros los maestros pues estamos poniendo mucha atención. Claro, pero también recordemos que eso tú también lo puedes generar con el grupo que tengas enfrente. No crean que las problemáticas nada más se van a presentar al sistema básico. Me consta y de manera muy determinante que en media superior y en superior encontramos también ciertas problemáticas que es necesario combatir o mejorar en el aspecto desde las dinámicas o el trabajo docente y al mismo tiempo dejarle en claro al alumno que tú eres un profesional y que también tienes reglas. Y las reglas por eso siempre se hablan más allá de un encuadre. Recordemos que el encuadre es decirle al alumno, mira, yo te voy a evaluar de tal manera. Bueno, hago primero mi presentación, todo lo que sé hasta este momento, mis estudios, mi conocimiento. Eso también es valioso cuando lo pretendes que lo identifique el alumno y después viene la forma de evaluarte, cómo me entregas los trabajos, etcétera. Pero casi siempre ocurre, y eso te estoy hablando de un panorama de un 60-70% bajo estos estudios que te digo que no hay de referentes tan fuertes en México, solamente con uno lo he encontrado más constante, con Hernández, en estos trabajos de paradigma de la educación, en psicología de la educación, donde dicen, dejamos como de lado un poquito las cuestiones que son referentes a las diferentes reglas que debemos establecer claras con el alumno. Pero no, déjame decirte también que con esto no quiere decir que si ya no dijiste esas reglas en un principio, cuando empezaste el curso o cuando vas iniciando el ciclo escolar, no se pueden volver a reiterar. Al contrario, en este ambiente virtual es necesario volver a retomar este aspecto y hablar con tu grupo, con los alumnos que tengas de manera virtual constantemente, de estas reglas que debes de darles claras y también
manejar cierto tipo de estrategias que te van a servir, que creo que te van a servir para tener una dinámica mucho más acorde y al mismo tiempo buscar, evitar, prevenir algunas de las problemáticas que se llegan a presentar a lo largo del ciclo escolar. Aquí vemos nosotros que en este control de grupo hablamos de un panorama holístico, en donde encontramos referencias o posturas teóricas y que después se vuelven sinónimo de experimentación y trabajo empírico, tanto la educación como las mismas estrategias, la misma didáctica que te ofrece la materia como tal, la pedagogía que tú implementas, el tipo de psicología que tú manejas con el alumno, porque déjame decirte que como docentes también al mismo tiempo manejamos ciertas posturas desde la psicología que de manera implícita o explícita las evidenciamos cuando se vuelve explícito, o implícitamente nos llegamos a decir, yo manejo de esta manera este aspecto que quizá no había asumido o no me había dado cuenta que lo hacía. Por eso en este plano siempre te hablo de que debes de tener una apertura mucho más holística, en donde te quede también a ti claro que hay situaciones que vienen en un control de grupo, pero que también no se alejan de tus estrategias, ni tampoco desde la psicología o desde el mismo análisis que tú realizas sobre tu trabajo frente a grupo o a distancia. Ya lo decía Sean, en esta labor de acción, reflexión, que constantemente nosotros en nuestra práctica de enseñanza asumimos que ha ocurrido algo y que, sin embargo, tenemos que realizar ciertos ajustes. Y aquí viene, antes de entrar al siguiente aspecto, mencionarte algo importante. Cuando nosotros nos llega a tocar frente al grupo, que dimos un tema de manera maravillosa, y resulta que ese grupo es que tú siempre idealizas, porque a todos nos llega a tocar que tenemos un grupo que decimos, me sale bastante bien cuando estoy llevando a cabo una labor docente frente a ellos, y cuando estamos explicándoles o les estoy enseñando el tema, ese grupo participa bastante, es muy bueno en eso, y en ocasiones llega a dar un problema de ese índole, que es que vienes con la misma estrategia manejándola constantemente y resulta que en ese momento todo fue mal. Y el grupo, aparte de no poner atención, empezó a generar algunas situaciones problemáticas y yo sentía que a lo mejor no se me salió de control el grupo, pero no estuvo tan aplicado como en otras ocasiones. Porque llega a ocurrir que se agotan ese tipo de estrategias. Y entonces ahí viene la llamada incertidumbre que te manejo. Entonces tienes que implementar. Pero siempre acuérdate, eso lo hacemos. Maneja primero la implementación de estrategias antes que irse inmediatamente a cambio o manejar reglas de control. Cuando lo ideal es cambiar ese tipo de estrategia, pero al mismo tiempo manejarle de manera sutil un grupo de reglas que van unidas a mi nueva estrategia y que deben de ir constantes. Por eso te hablo de esa llamada dialéctica de la contradicción o dialéctica de la contraparte, porque parecería que la dialéctica es seguir un camino concreto donde vamos llegando, pero al mismo tiempo encontramos ciertas referentes o ciertos aspectos que me van a contradecir esto. Pero para esto yo ya tengo cierto plus, cierta experticia. Soy un profesional que al mismo tiempo voy a asumir que hay que realizar nuevos cambios frente al grupo, pero también
no se nos olvide que hay que manejarles ciertas reglas que deben de quedar en concreto. Y con el siguiente ejemplo creo que te va a quedar mucho más claro este aspecto. Aquí te pongo un ejemplo que sucedió en una población pequeña, allá por un estado del norte, pero creo que es muy referente eso. Sucede que los alumnos que entraron al nuevo ciclo escolar de primero de secundaria, lo que sería séptimo, empezaron a presentar esta problemática. A la hora de partir el maestro de las clases, como saben ustedes, pues mantenemos abiertas nuestras cámaras para que nos vea y ver a los alumnos que tenemos. Entonces empezaron a manejar los llamados stickers, fotos arregladas, como dice ahí, y ponían frases bastante hirientes, grotescas muchas veces, de ese alumno, que ya conocían previamente, porque esta población pequeña pues se manejaba que la mayoría de estos alumnos que salían de la primaria entraban a la secundaria, que nada más encontramos una primaria y secundaria en esta población. Pero resulta que las autoridades, directivos, tanto maestros, quisieron dejar o no abordarlo directamente esta problemática y no mencionarla. Déjame comentarte que esto terminó con un problema mayor, porque las nuevas generaciones, como no tenían idea de esto, pero sí tenían parientes, hermanos, conocidos, mayores, que les empezaban a hablar de esta situación, manejaron otra vez esta cuestión de los stickers y empezaron a generar un problema de bullying virtual. Y entonces se empezó a exponenciar demasiado. Y ahí entonces tuvo que salir las autoridades y manejar un comunicado en Facebook dirigido a los padres de familia, y ahí se les manejó como que padre de familia, tú también tienes responsabilidad por el hecho de que debes de supervisar a tu hijo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos de asumir que nosotros como docentes y también como directivos en ocasiones, por evitar tener otra problemática, dejamos de lado o no abordamos este problema cuando es necesario. Y si veíamos que ya se había presentado una problemática de esta índole, no estaba de más que cuando tú hicieras tu encuadre, abordaras este problema e inmediatamente dejaras reglas claras que no se iba a permitir realizar ningún tipo de eso. Aunque no tuvieras al momento las herramientas necesarias o justas que te permitieran dar con el alumno, no está de más manejar unas reglas concretas. Recuerden, los adolescentes necesitan siempre que tú les digas en concreto las cosas directas y si puedes, sin manejarles un lenguaje muy rebuscado, sino directo. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Y qué está penado o no penado? O se manejan ciertas situaciones que te pueden afectar. Obviamente no desde el orden académico, pero sí hablamos desde el orden disciplinar. Porque el académico aquí sí debe de quedar también muy claro para el alumno que esos son otras vertientes. La cuestión académica, pero la cuestión disciplinar o de control de grupo no se aleja, como veremos también más adelante, de las situaciones de estrategias que tienen que ver con tu dinámica grupal y que va acorde con mi control de grupo y mis reglas. Entonces, para abordar directamente, ¿qué es una prevención o qué hacer en esta nueva realidad de clases a distancias y cómo prevenir o cómo buscar solventar alguna de las problemáticas? Y si ya se presenta, no está de más tomar nuevas actitudes, nuevos referentes, tanto personales como grupales, y volver
a trabajar este aspecto con los alumnos. Pero, ojo, aquí también tendremos el apoyo y quizá si nosotros nos podemos en una posición muy positiva respecto a esta nueva realidad, vamos a encontrar que hay cualidades que pueden explotar, que incluso podemos aprovechar frente a esta nueva realidad. Desde la psicopedagogía nos dice qué hacer, qué evitar en la educación a distancia. Aquí te lo voy a exponenciar de manera, creo que lo suficientemente clara para que veas cómo en ocasiones nosotros llegamos sin darnos cuenta a realizar a veces ajustes que no me van a resolver el problema, pero tampoco innecesariamente me lo van a exponenciar mucho más o van a generar una problemática mayor. Simplemente realizar un pequeño ajuste para poder tener un mejor ambiente de enseñanza-aprendizaje y nunca perder esa constante del control frente al grupo. Siempre es importante preferir la calidad frente a esa cantidad. Siempre cometemos ese error de que preferimos cantidad que calidad de los contenidos, aquí me refiero. Recuerda que en un ambiente a distancia, y esto va con el siguiente subtema, lo que buscamos como docentes es transmitir una idea clara de lo que queremos que aprenda el alumno. En ese transmitir ahora necesitamos mucho más sintetizar, y en ese sintetizar tenemos que elegir un tema o temas que abordaríamos en clase que necesariamente consideramos fundamentales. Y ahorita viene con lo que ustedes de seguro han visto en cada una de sus clases o cuando iban a iniciar en sus cursos, que decían, vamos a hablar siempre de esos contenidos fundamentales porque nuestra nueva realidad nos va a traer nuevamente, venga la redundancia, a nuestros espacios que serían en nuestras casas y tendríamos que haberle dado ya un sentido a esos contenidos que consideramos que son la parte primordial que el alumno debe de aprender. Pues aprovecha todo esta expertise que vas trayendo desde tus cursos con anterioridad, asume que hay contenidos que tienen una mayor necesidad de que el alumno los aprenda y entonces explora sobre eso. Vete por la calidad frente a esa cantidad y asume que esa calidad de contenido se puede aplicar como una píldora de aprendizaje. Y aquí viene una de las estrategias que puedes usar que te ayudan invariablemente también a ese control grupal. Trata de manejarlos como unas píldoras de aprendizaje. ¿Qué es? Este tema que voy a ver que considero fundamental debe de ser manejado en no más de 10 minutos. Este primer tema. Inmediatamente que vengan las preguntas, pero las preguntas manéjalas también como cuestionarios o directamente con el alumno, decirle en este espacio de píldoras de aprendizaje, decirle al alumno, ¿saben qué? Ustedes alumnos, al mismo tiempo que están recibiendo este rápido conocimiento, quiero saber qué tanto lo asimilaron y vengan nuevas estrategias. Y ustedes son bastante buenos a la hora de manejar ciertos tipos de estrategias donde vengan a ver unas preguntas sobre ese tema. Vamos a realizar un cuestionario, un crucigrama, vamos a completar todos un mapa cognitivo o vamos a realizar ciertos organizadores gráficos, recuerden, son muy fundamentales, un mapa mental, etcétera, etcétera, que van a servir bastante para agilizar este tramo. Y por lo regular en cada clase
ya en base a tu calidad de contenido que elegiste, maneja estas píldoras de aprendizaje donde digas que no pasen de 4 píldoras por sesión. Ahora sí te asumes como médico de la educación y dices, después de en estos 50 minutos, perdón, en estos 50 minutos, 3 píldoras les voy a dejar a mis alumnos. Vamos a ver esos 3 temas, pero en este intervalo de mis 3 temas les voy a manejar ciertas dinámicas para ver qué tanto, para que refuercen el tema. Y como ustedes saben, siempre vamos a encontrar alumnos que van a ser muy participativos y que van a estar constantemente buscando llamar esa atención porque les gusta. Y otros alumnos que van a intentar por lo menos razonar ese aspecto. Y también vamos a encontrar alumnos que, al contrario, van a buscar distraer al grupo, soltar alguna broma, etcétera. Enfocarme en aspectos que sean cortos para poder tener un control donde inmediatamente que ya empiece a hablar del tema, voy a abordarlo de manera general, pero ya voy identificando inmediatamente al alumno que sé que a lo mejor me va a proveer de ciertas cuestiones o me va a generar cierta inquietud en el grupo y a identificarlo. ¿Por qué? Porque aquí viene el siguiente aspecto, los llamados puntos de recuperación, que son otra cosa que las llamadas tareas, pero nosotros lo definimos o los definen los autores que te comento, esos llamados puntos de recuperación, que es, ya dejé esto, ahora en estos 50 minutos que mis píldoras de aprendizaje asuman como puntos de recuperación, que son los puntos esenciales que el alumno debe haber asimilado durante mi clase. ¿Y cómo abordo estos puntos de recuperación? Que no las defino como tareas, porque recuerden que el término se ha desgastado bastante, así como el llamado resumen. Son 2 estrategias buenas, básicas, pero como se les usó demasiado en los ambientes de estrategia, en los ambientes educativos, se terminaron por desgastar. Entonces, esos llamados puntos de recuperación te van a servir bastante, como lo vamos a ver enseguida, para que también involucres esencialmente a esos padres de familia que muchas veces están en las labores contigo. Y hay padres de familia que sí, a lo mejor necesitarán sus espacios y dicen, en ese momento el maestro está realizando su clase, pues aprovecha ese punto de recuperación e involucra al padre de familia y maneja también temas muy, muy referentes a nuestra realidad. Ahí vienen entonces las llamadas estrategias que tienen significatividad o el aprendizaje llamado significativo. Y desterrar estas llamadas obviedades generalizadas, que la mayoría, o bueno, no la mayoría, bastantes teóricos nos llegan a manifestar que cuando manejan cuestionarios o algunos de sus análisis de campo, muchos de los profesores asumían que todos saben lo mismo, no de manera clara, ¿no? El profesor te podría decir al momento, claro, yo asumo que no saben los alumnos lo mismo y no se comportan igual. Sin embargo, a la hora de manifestar o realizar alguna de sus actividades, partían en planos homogéneos muy concretos. Y también se puede dar que tú des esos a la hora de referir la calidad y usar tus llamadas píldoras de aprendizaje, en que te enfoques en aspectos que digas, a lo mejor esta calidad de mi contenido necesito explicarlo aún mucho más claro o explicarlo
de manera mucho más acorde con un grupo que quizá no me lo entienda. Y te puede decir el grupo, ya lo entendimos todo, no está de más reiterar. Y cómo también te puedes dar cuenta de eso al usar la llamada, los llamados puntos de recuperación. ¿Por qué me salté de esos puntos de recuperación a las llamadas obviedades generalizadas? Porque esta interrupción provocada tiene que ver con cómo asumes que tu grupo o que todos saben o que te queda a ti claro que te estás dando cuenta que se están comportando de manera diferenciada cuando tu interrupción provocada la llevas al máximo. ¿Qué es lo ideal o qué es una interrupción provocada en primer lugar? Es cuando tú estás dando una clase y algún alumno ya está empezando a provocar inquietud en el grupo. Por eso muchos de nosotros vamos a decir, no se llama inquietud, se llama de otra manera. Obviamente nosotros académicamente lo vamos a decir así. Entonces inmediatamente tú vas a interrumpir. Eso no debe de quedar fuera del orden de la enseñanza-aprendizaje. Estás como en la clase física. Tú estás impartiendo un tema, inmediatamente dices, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y te diriges. Sucede al mismo tiempo. Cuando hay una situación donde tú consideras que ya debe de cortarse en ese momento la explicación porque tienes que irte concretamente con alguien o con el grupo en general. Por lo regular en estos espacios virtuales ocurre así, que es el grupo, lo generalizas, que es lo ideal, pero si ya identificaste, inmediatamente hacerlo. Cuando ya pasan más de 4 interrupciones provocadas, entonces tiene que venir un cambio en tus llamados píldoras de aprendizaje o tus puntos de recuperación. Las píldoras de aprendizaje, entonces tienes que tener tú siempre otra. Tú ya planeaste 4 o 3 temas llamados píldoras de aprendizaje y si tienes otra más, inmediatamente ya diste la indicación, la regla clara le volviste a decir al alumno y te vas a otra que consideras que a lo mejor va a volver a traer al grupo. Me voy a explicar también desde otro punto de vista. Yo como docente de las materias de humanidades y ciencias sociales, en ocasiones me daba cuenta que en ciertas situaciones o ciertos contenidos le resultaban demasiado difíciles de entender a los alumnos. En cuestiones conceptuales me refiero mucho más que la revolución, que se había ocurrido siempre, casi te preguntaban eso primero, la Revolución Mexicana, o que si era la independencia, que parecería un tema que no debería de preguntarse, pero sí, invariablemente al alumno como que no le quedaba claro qué había ocurrido primero. ¿Por qué? Porque yo no había usado esos llamados, no había preferido esa calidad. Irme concretamente a explicarle al alumno que tendría que haber ocurrido una independencia en determinada nación, que la independencia necesariamente en ese contexto específico era independizarse de otro país que lo tenía subyugado o controlado, y la Revolución Mexicana era un conflicto interno civil entre los mismos mexicanos. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Manejé 2 de mis píldoras de aprendizaje a partir de esto que te acabo de comentar en pocas palabras. Me iba con mi primer tema concreto, o ya de calidad, hablando sobre lo que era una independencia frente a otro país externo y lo que era, sin haber explorado todavía el tema de la Revolución Mexicana, una revolución civil al interior del país. Y entonces me hice dos temas, o mis 2 grandes píldoras. La manejé, interrumpí, exploré sobre esa temática, seguí con el tema de las revoluciones, que era el concepto de revolución, y seguí con el tema. Por supuesto, esto no va a ser una constante y algo que se va a mantener como fundamental para todo el curso siempre.
siempre vamos a realizar esos llamados ajustes o llamadas contradicciones y que a lo mejor te resultan en cierto grupo y en el otro me va a resultar de otra manera. Un video que les resulte mucho más significativo para el aprendizaje. Hablando de videos, ahí encontramos nosotros curiosamente videos en YouTube que si tú los ves con calma, explican rápidamente un tema en 5 o 6 minutos y que de vez en cuando es necesario que tú lo explores y los presentes frente a tu grupo y digas, mira, la dinámica ha cambiado, vamos a ver ese video, ahora sí, vengan esa lluvia de ideas. Pero ese te sirve entonces tener claro estos llamados cortes o puntos de recuperación, perdón, o píldoras de aprendizaje, pero siempre tomando en cuenta que no te rebasen tus llamadas de interrupción provocada, que no pasen más de 4, porque si no, entonces hablamos de que tendríamos que cambiar nuestra estrategia de resolución ahí. Por último, no hay soluciones estandarizadas, se construyen a partir de cada situación particular. Recordemos, no siempre nos va a resultar eso. Y al mismo tiempo, incluso las reglas no pueden ser estandarizadas. Yo sé que también nos llegamos a tener como un poquito de inquietud los docentes a la hora de decir, ya establecí una regla, no puedo cambiarla en eso. Recuerda que hay reglas que también tienen su calidad o reglas que son invariables, pero también hay reglas que puedes ajustar. Y va a venir el siguiente tema que te voy a hablar, cuando hacemos ese llamado estire y afloje en el grupo. Eso también tiene de quedar claro, que en ocasiones al grupo hay que sostenerlo con toda fuerza y de repente soltarlo. Por supuesto, lo hacemos de manera implícita y volvemos a agarrarlo. Hay que soltarlo. Y esto ocurre en cualquier ambiente. Hay que tener el control y de repente. ¿Qué hice en una de las clases con alumnos de educación media superior? Empezaba a notar estos aspectos, como que había cierta inquietudes en ocasiones, y lo que hacía yo cambiarme rápidamente entre mi presentación que les estaba mostrando a los alumnos e inmediatamente hacía el cambio para ver cómo estaba. Y como teníamos 30, 35 alumnos, les decía, a ver, vamos a prender la cámara, porque vamos a ver eso. Inmediatamente les hacía los cambios cuando necesitaba. Obviamente eso no me iba a garantizar que se construyera otro nuevo ambiente de aprendizaje, pero ya empezaba a poner las reglas desde otro punto de vista y a manejar ciertos aspectos de mis reglas que tendrían que cambiar. Eso es válido. No debemos tener temor frente a estas situaciones que se llegan a presentar. La siguiente, por favor. Aquí puedes cerrar con las llamadas estrategias y dinámicas de control de grupo, que espero que no se alargue un poco en esto. Rápidamente te lo voy a explicar, porque son necesarios que también las tomes en cuenta. Porque estas te ayudan, como te he estado diciendo, a tener un mayor dinamismo, pero al mismo tiempo manejarle unas reglas concretas al alumno y que sirven porque son reglas. Una estrategia parte de regla, fundamental. Una estrategia parte de cierto control de elaboración. Y el alumno está acostumbrado también a que le digan que debemos hacer A, después B y después C. Bien. La dialéctica de la educación en la atención grupal. ¿Qué decimos entonces? Que hablamos de generar nuevas posibilidades. Y volvemos a esta cuestión. Las llamadas reglas coherentes y contextuales. Tus reglas siempre deben ser coherentes en el sentido de que estamos hablando en una situación de enseñanza-aprendizaje. No deben de cambiar. Aquí vuelvo otra vez al tema profesionalizante. Tú como docente te asumes como tal en cualquier
ámbito, ya sea presencial, a distancia o virtual, que son distintos, pero son siempre, asumimos ahí, que nosotros virtualmente somos profesores y como tal te deben de ver los alumnos y contextualizarlo al momento. Ocurren las dos. ¿Por qué te hablo entonces de tensando y destensando esa liga? Porque volvemos a la cuestión primordial. Cuando llegas a tener ya ciertas situaciones donde dices, híjole, ya estoy cortando mi clase constantemente, realizando estas llamadas transiciones o cortes. Entonces, tiene que venir una regla inmediatamente. O decirle al alumno, ¿sabe qué? Está ocurriendo esto, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y manejar. Tener claro que viene inmediatamente una estrategia que vas a asumir. Y a la hora de manejar la nueva estrategia, también ya estás previniendo o asumiendo que puede venir otra nueva tensión grupal. Y por eso hablamos de esa tensión. Y de vez en cuando, y hablamos, ahora sí, vamos a realizar esa actividad. Bueno, cada quien, ustedes en pares, o alumnos, esos alumnos van a realizarla. Y ya entonces los empiezas a ver. Ahí sí, a ver, abrimos la cámara, si te lo permite. Obviamente tú sabes que en ocasiones no se va a poder siempre. Si te lo permite, inmediatamente abrimos la cámara. O si la tienes abierta todo el tiempo, a ver, ustedes 4 o tales alumnos ya me van a realizar esto. Eso es importante. Ahora, el tema de los padres como aliados, aquí es también importante. Eso llamamos investiga el entorno de tus alumnos. ¿Cuál es la situación? Y eso te lo ha permitido el análisis diagnóstico que realizaste frente a ellos. Recuerda que en este análisis diagnóstico que asumiste frente al grupo, encontramos que hay alumnos que presentan un entorno complejo, que no se les permite con una facilidad tener un espacio ideal. Pero también al mismo tiempo ya te diste cuenta, a lo mejor con tus evaluaciones diagnósticas o tu trabajo emocional, que ya el padre de familia, la madre de familia, los parientes, abuelos, etcétera, están constantemente en eso. En una ocasión me tocó ver como observante de una clase que la abuelita se acercaba a darle el taco, ¿no? Al alumno y eso. Parecerá en un momento a lo mejor chusco, a lo mejor, pero es importante que al alumno ya le hayas establecido previamente que no debe haber esa situación. Obviamente frente al grupo no se da eso, pero al momento sé que está la mamá, el papá, los abuelos, como siempre, muy afectos a sus nietos, preocupados. Si tú lo asumes y tú te das cuenta que tienes un aliado ahí, en este análisis de diagnóstico, también, ¿por qué no? Y también eso lo veía con ciertas investigaciones que se realizaban con catedráticos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que decían, ¿por qué no ahora darnos un espacio de 10, 15 minutos o en una sola sesión? Decirle, quiero que esté tu papá o tu mamá en esta clase, contigo acompañándote, para que también al mismo tiempo tú le instruyas o le manejes ciertas reglas básicas y que el padre interiorice, el padre de familia o madre o pariente interiorice que hay reglas que también son fundamentales y que necesitas de ese apoyo de él. Adapta actividades para el hogar, aquí te lo digo. Estas actividades son buenas cuando tú asumes que debes de tener claro que hay actividades que se pueden trabajar con el grupo y que hay actividades que te pueden ayudar el padre de familia. Mantén comunicación con padres. También lo reconozco que resulta a veces agotador. Pues ¿cómo puede ser posible que prepare tantos grupos y a su vez tenga que tener una comunicación constante con los padres de familia? Date un tiempecito
o aproveches espacios que dicen con los alumnos juntos y empezar a manejarles esas alternativas para educar, para adecuar tareas y compartirlas con ellos y decirles, ¿saben qué? Esa tarea es fundamental o me parecería mucho o sería del agrado de su hijo y de la clase, creo yo, así manejarle a lo mejor estas palabras, que usted nos viniera a apoyar en este aspecto, no sé, compartiéndonos a lo mejor una receta. Casi siempre hablamos de receta, pero también hay padres de familia compartiéndonos esta experiencia que tuvo frente a arreglar el auto como mecánico, cómo realizan su trabajo de labor de ingeniería en los edificios, o cómo le hace para que esos edificios tan grandes no se colapsen, etcétera, etcétera. Siempre buscando obtener esas herramientas y manejar también de manera sutil o no de manera muy evidente que la necesidad de tener como aliado un padre de familia y siempre volver al dinamismo en el grupo a distancia. Eso viene entonces enlazado con los 3 puntos que vamos a ver al final en los siguientes aspectos. Estas llamadas estrategias para aprovechar la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estas estrategias centradas en esa individualización de la enseñanza, que son preguntas, imágenes, completar todos nosotros. Vamos a completar, a ver, grupo, imágenes. Vamos a completar esas frases. El wikicuaderno. Fíjense que ha resultado una labor fundamental el llamado wikicuaderno, que es generar un glosario pequeño donde cada uno de ellos aporta. Y llegas a tener un control de eso, incluso en ese llamado wikicuaderno que tú puedes abrir un espacio virtual esencial que se puede abrir desde el colegio, donde tú digas, esencialmente quiero que contesten o que realicemos esto y saquen una foto o tengan una de pantalla, me refiero, y quiero que la suban en el wikicuaderno. Tenerlo ahí presente de dicha actividad o de dicho trabajo grupal o apoyándome con el padre de familia. La siguiente, por favor. Las llamadas estrategias para la enseñanza en grupo. ¿Qué son? Estas se centran en esa presentación de información, pero al mismo tiempo buscando la colaboración, que serían los llamados glosarios colaborativos, pero la diferencia con el Wikipedia es que en el wikicuaderno dejamos esa actividad a realizar y también tú la puedes aprovechar mucho más, exponenciarla mucho más ampliamente y decirle al alumno, en este glosario colaborativo quiero que expongan algo distinto a lo que ya puso tu compañero con anterioridad. Ella abordó un tema, ahora que sea distinto. Y ahí maneja cierto valor de competencia. Pero me refiero ahora sí de la labor o del trabajo frente a mi compañero y decir, yo voy a entrar rápidamente a poner ciertas cosas que a lo mejor mi compañero en ese glosario no ha definido aún, etcétera, etcétera. Ha resultado también fundamental los llamados organizadores gráficos. Los organizadores gráficos no son otra cosa que la organización de la información, que le quede mucho más claro al alumno lo que tú estás explicando. Estoy seguro que conoces el llamado CMAP, un poquito nomás atrás, los llamados el CMAP, que es una aplicación pequeñita donde te permite realizar un organizador gráfico. Y ese también te permite, recuerden que son los llamados organizadores gráficos y el mapa conceptual que adquiere otra denominación frente al organizador gráfico y el llamado mapa mental.
aunque nosotros en la mayoría de las veces decimos, en general, los organizadores gráficos, o pedimos mucho el llamado mapa mental o conceptual. Pero recordemos que son diferentes y que también ahí por ahí Tubón realiza una pequeña aportación sobre esos tipos de organizadores y que te pueden servir. Échale una revisión a ese manual pequeño muy claro sobre esos tipos de organizadores que te sirven y presentarlos constantemente con tus alumnos. Y las llamadas presentaciones interactivas, que hoy en día nos sirven bastante y hay varias aplicaciones que podemos usar. Y las llamadas estrategias centradas en el trabajo colaborativo a distancia. Estas las puedes realizar tanto a la hora de aplicar tus llamadas píldoras de aprendizaje. Puedes específicamente decirle en 5 minutos vamos a elaborar esto rápidamente. Pero también ese trabajo colaborativo incumbe a manejarlo con los padres de familia. No pueden quedar tampoco excluidos, o si puedes manejarlo e incluir a los padres de familia en ese llamado trabajo colaborativo, que no es otra cosa que buscar nuevas estrategias o un aprendizaje significativo a lo que tú quieres obtener. Recuerda, la significatividad siempre debe ser el eslabón primordial. Yo siento las bases sobre un trabajo colaborativo que sea significativo para el alumno. ¿Y cómo es colaborar? Que todos se provean de las condiciones necesarias y pertinentes a la hora de implementar una acción. No necesariamente todos deben de saber de todo el tema, porque ha ocurrido que dicen, es que ya no vino ese compañero y ya le tocaba esa parte. Trata de que sean unos temas mucho más perfilados a un trabajo colaborativo, pero en distancia corta, que se pueda involucrar a todo el grupo o al equipo que tú deseas, pero de manera no superficial, pero tampoco que requiera demasiado trabajo de investigación para que puedas aprovechar inmediatamente en tu clase. Otra cuestión ya para finalizar, que es esencial. Recuerda que estos 40, 50 minutos son la parte primordial de la enseñanza-aprendizaje. Aprovecha ese espacio como nunca. Tú puedes manejar algunas actividades fuera de tus espacios de 50 minutos, pero siempre en claro que en ese espacio concreto de 40 a 50 minutos puedes obtener todo una experiencia y también aprendizaje dialéctico, porque también el alumno, tanto el alumno como tú aprendes, y también aplicar estrategias que te pueda llevar a una mejor resolución, tanto desde el orden académico o desde el orden de control de grupo, como desde el orden de las llamadas nuevos conocimientos significativos que se manejan así. Agradezco mucho. Yo sé que es un espacio, es un poquito limitado, pero nos sirve mucho para conocer y de manera aleatoria exponenciar todo eso. Me gustaría que pusieran las referencias, por favor, para que vean que también se ha trabajado ya desde hace tiempo, desde 2008, hablamos de ciertos autores que empiezan a hablarnos de esto. Benítez, es muy interesante, si tiene oportunidad, Tratemuani, la revista, pero hablamos de ese modelo de diseño instruccional, Azure, pero aplicado a la educación a distancia. Ya verán qué interesante resulta. El siguiente, por favor. ¿Por qué va ganando la educación a distancia? Se pregunta García en la llamada Universidad de Educación a Distancia, que ya tienen tiempo. Lamentablemente no ha subido tanto sus
su material biográfico, pero es esencial tomarle una referencia a esta universidad. Hernández, como un clásico mexicano del paradigmas en la psicología de la educación, que te va a servir bastante también, creo yo. Y Ortiz, esa psicodidáctica y usado desde la dialéctica que te vengo comentando, entre muchos otros que se pueden explorar y que te van a servir bastante. Agradezco mucho su atención y espero que les haya resultado muy beneficioso para ustedes. Ahora sí, si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias, maestro Osvaldo. Sí, en este momento les voy a permitir participar mediante el chat. Así que bueno, pueden abrir el recuadro del chat y ya está abierto para que puedan preguntarle al maestro Osvaldo sus inquietudes, preguntas, dudas que les hayan surgido durante la sesión. Recuerden que estamos haciendo sesiones en línea para apoyar pues, en este gran reto que tienen los colegios de educar a distancia. Y bueno, esta sesión también era importante que conociéramos un poquito cómo trabajar con los grupos a distancia, más allá del diseño de nuestras clases, la parte de la planeación, el diseño mismo, pues todo lo que tiene que ver con saber controlar el grupo. Te voy a ir leyendo preguntas. La maestra Mildred Sil nos dice si le podrías recomendar alguna página para ser organizadores gráficos. Bueno, hablaba del CEMAP. A lo mejor si lo puedes escribir en el chat, ahorita que puedas. Sí, CEMAP es un pequeño es un programita bastante bueno para realizarlo. Y también encontramos varias páginas, pero es un material también de Tubón, que se llama así, Estrategias para una enseñanza significativo, estrategias de enseñanza-aprendizaje, para un aprendizaje significativo, Tubón. Por aquí también lo llegué a tener. Mira cómo es que me puedo mover aquí ahorita. Es cierto, se llama Constructivismo, Estrategias para aprender a aprender. Este es Pimienta. Pimienta, no sé si se alcanza a mirar el libro. Solamente el título, a lo mejor sí ponemos el autor también en el chat, por favor, maestro, para que lo puedan ellos. Se llama Constructivismo, Estrategias para aprender a aprender. Bastante bueno y viene explicado de varias. Muy bien. Nos preguntan, bueno, muchos comentarios respecto a la información que les ha servido mucho y las estrategias también les han parecido muy bien. La maestra María Guadalupe, ¿cuál de los autores sugiere revisar para lo referente a lo que se debe y no se debe en clases en línea? Ok. Bueno, como veíamos ahorita al final, fueron varios de los autores y no podemos dejar de solventar o de tomar en cuenta a Gardner, La mente escolarizada, y lo que ha escrito, aquí les escribo el autor y el libro, La mente escolarizada. Y también del mismo autor, las llamadas inteligencias múltiples, ¿no? Sí. Muy bien, pues por ahí ya el maestro Osvaldo nos está poniendo en el chat algunas otras referencias para que así como se escriben los autores puedan ustedes localizarlos en internet. Nos preguntan, bueno, si podemos compartir las diapositivas, maestra María Magdalena. Lo que hacemos es que les compartimos el video desde nuestro sitio de Ediciones Castillo. Ahí van a poder acceder a la grabación completa de esta sesión, así que pueden volverla a ver las veces que necesiten. Me dicen que no se ven las referencias. Si gustan, maestros, Si puedes poner en el chat
que lo puedan ver todos los panelistas y todos los asistentes. Ah, ok. Tienes en el chat una pestañita, debe decir todos los panelistas, está en inglés, todos los panelistas y todos los asistentes, y así Bien, lo sí, pueden. eso parece, ¿eh? Ya está aquí para todos los panelistas. No, me refiero a, creo que dicen que la presentación, les digo que si gustan los maestros hacer a un lado el chat, porque cuando lo abres, se pone exactamente enfrente de ti el chat. Y yo lo que hago es mover la ventanita para ver la presentación. Bueno, eso es lo que me resulta para poder observarla. Nos hace comentar el maestra Angélica Coria. Hola, Ajá. buenas tardes. Es un poco difícil que los papás entren a las clases porque eso puede a veces también traer problemas y podrían meterse los papás en todo. ¿O qué Sí, opina también, usted? me considera también. Tiene razón, en ocasiones se llega a presentar, por eso siempre planteamos que tenemos que tener un abanico de posibilidades y contemplar todos los aspectos. Eso es una manera de prevenir también. Es correcto. Nos dice si, la maestra Idelia, si usted considera viable reforzar continuamente las normas disciplinarias. Perdón, no escuché. Si le parece viable reforzar continuamente las normas disciplinarias. Así es. Es viable porque en ocasiones, bueno, se lo digo por la experiencia que mencionan algunos de los mismos docentes frente al grupo y de un servidor que este, tengo algo de experiencia en eso. Cuando son ciertas reglas que tú consideras que son las fundamentales, porque ocurre siempre, ¿no? Que siempre van a intentar, no todos, pero hay alumnos que romperlas, ¿no? Sobre todo ese aspecto de que también manejan y te rayan la diapositiva, o que ya ese problema se presentó, ya tiene poco, prácticamente unos días, donde cuando tú mandas las ligas a los docentes, a los alumnos para que entren a las sesiones, las empiezan a compartir entre compañeros de otros grupos, escuelas o amigos, y entran de otros grupos. También hay que tener ahí mucho cuidado. Yo sé que a la larga también termina siendo un complejo en esta cuestión de, o dices, hijo, me va a llevar un tiempo, pero también tiene cierto rigor para que no entren y evitar que entre gente que tú consideras que no es del grupo. Eso lo digo porque acaba de pasar hace prácticamente 2, 3 días a nivel medio superior. Sí, justo nos preguntan cómo manejar esta de las infiltraciones en las clases. Ah, maestra, yo creo que ahí también tú tienes mucha experiencia, ¿no? En la cuestión más técnica que se refieren me refiero a la maestra Erika, ¿verdad? Cuando me llegaban a explicar con todo detalle muy bien, que en ocasiones es bueno, ¿no? Tener bien identificado. Y también lo encontré con maestros que cuando ya traes a tus grupos de alumnos que son por lo regular, en escuelas privadas son 25, 27 alumnos, ya bien identificados, y hacer como un pase de lista, ¿no? Antes de empezar. Y ya con los nombres, se tiene que traer siempre un nombre, y quien no trae nombre, inmediatamente ahí no negarle y decirle, eso vuelve otra vez a las reglas. Tú inicias tu clase y que no pueden entrar posteriores y ya no les permites entrar a hacer, si no están a determinado momento ya en la clase. Porque ha ocurrido también que tu presentación se ve interrumpida porque ya quiere entrar otro alumno a clase, otro alumno, otro alumno. Y tú darle ahí, por eso hablamos de esas reglas, no constantes. ¿Cuántos minutos de tolerancia, como en una clase normal, les vas a permitir al alumno? Sí, bueno, cada plataforma, dependiendo mucho de la que usen, tiene los controles para poder em,
sacar a alguien de una sala, bloquearlo. Sería importante que dependiendo de la plataforma que utilicen, pues sí identifiquen las herramientas que les ofrece para que pues tengan un mejor control de estas personas que se infiltran. Por ejemplo, Zoom, que es la que nosotros utilizamos, tiene incluso a la hora de que tú abres una sala, cuando tú la configuras, la programas para una fecha futura, te pide, por ejemplo, que elijas si quieres una sala de espera. En la sala de espera, los participantes se mantienen eh, pues a la espera de que el administrador organizador de la sesión les deje entrar a la sala. Eso permite un control de quién entra a la sala. En tanto no me dejen entrar, yo solamente veo en pantalla que el organizador le tiene que dar acceso a uno, te aparece en una pantallita, el organizador le tiene que dar acceso. Entonces, así te permite a ti verificar en esa sala quién está entrando, cuál es su nombre, le puedes preguntar mediante el chat que se identifique con el nombre y de esta manera poderlo dejar entrar. Y bueno, tienen muchas herramientas las plataformas para poder bloquearlos. Yo más bien recomiendo pues que las conozcan dependiendo de la plataforma que utilicen. Bueno, también nos hacen comentarios de algunos materiales que sí quiero agradecer a la maestra Isabel sobre nuestra serie Aplicados en Primaria, los contenidos bien explicados, sintetizados. Me guío de esos contenidos y me da tiempo para los demás, porque bueno, pues mucho de lo que hemos hecho en esta editorial, este ciclo escolar, justamente es hacer todo lo necesario para adaptar nuestros recursos a lo digital y esperamos que pues les estén siendo de gran ayuda en este gran reto de educar a distancia. El maestro Carlos Valdera, efectivamente puede ser un riesgo que algunos papás quieran intervenir o dirigir las actividades y nos quitan un poco el control y autoridad de la clase. Bueno, por ahí nos están poniendo, Osvaldo, si pudieras volver a poner las referencias bibliográficas, perdón, el libro este que mostrabas en pantalla. Muy bien, sí. Pimienta, entonces. Yo ahorita se los pongo porque tienes que configurarlo para que lo vean ellos y si quieres escríbelo y yo lo copio al chat para que, pues escríbelo en el chat y yo se los pongo a todos. Sobre la presentación que nos mostraba el maestro, lo que vamos a poner a disposición de todos es la grabación para que la vean y la consulten las veces necesarias y las constancias que por ahí me preguntan, en 15 días máximo recibirán en el correo electrónico en el cual se inscribieron esta constancia de participación. La maestra María Sosa nos comenta en este aspecto de los tiempos para ingresar, estoy de acuerdo, pero también es importante tomar en cuenta que la señal de internet no está siempre al 100 o al menos quienes estamos en la periferia, me imagino que vive en una zona conurbada, a veces la señal se restablece faltando pocos minutos para terminar la clase y debemos ser tolerantes. No sé si quieras comentar algo, sería el último comentario que voy a leer. Además, ya está nada más agradeciendo la conferencia. Sí, bueno, y también quería comentar a nivel general. Recuerden, maestros, que todo control y en general todo el manejo de toda la clase siempre es primordial que tú estés que te sientas en el mayor de las conformidades, en un espacio que tú digas, yo tengo el cierto control y también, bueno, todo el control, y también creo que debe de realizarse desde este aspecto. Porque más que nadie, tú eres el que conoces tu espacio y tú sabes en qué medida se puede implementar tal o cual estrategia.
Eso es también, suena obviedad eso también, pero resulta que muchos de los profesores a veces nos sentimos invalidados en realizar cierta estrategia o cierto aspecto porque digamos, híjole, ¿qué tal si no me resulta en este momento? Como les digo y reitero siempre, cuando estamos frente al grupo también ocurren así. No dejamos de realizar ciertas actividades o ciertas dinámicas que en ocasiones pueden resultar muy buenas y en otras no. Y referente a lo que dicen, claro, en muchas ocasiones el padre de familia, o nunca llega a faltar que el padre de familia quiera asumir, ¿no?, todo el control del grupo y ya empieza a regañar a otros alumnos y eso. Si tú ves que eso no crees que no resulte, inmediatamente pensar en otra estrategia. Nada más que nunca dejarlo de lado. La estrategia de enseñanza-aprendizaje, la didáctica, todo lo que aporta la enseñanza en sí, va y se encuentra constantemente con las reglas de clase, constantemente. Y cuando tú aplicas una estrategia, le estás hablando de reglas al alumno. No, quizá ahí yo diría que no tengamos ningún impedimento en que, si es necesario, aplicar una regla que venga con la estrategia, pero al mismo tiempo reitere el compromiso del alumno, porque también es importante hablarle de que él debe de comprometerse como tal. Y lo sé que es complicado por los niveles, ¿no? Sobre todo básico, que en ocasiones, pues sí, yo le puedo decir 1000 veces, pero el alumno a veces se resulta muy complejo. Pero no importa, tú tienes el nivel de un gran docente y creo que eso te permite también tener la mayor experticia para poder manejar esas situaciones. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Osvaldo, por esta sesión. Muchos comentarios felicitando y agradeciendo la información que les ha proporcionado esta tarde para pues poder tener un mejor control del grupo en esas clases a distancia. Muchísimas gracias. Gracias, gracias maestros, que estén muy bien y gracias por asistir. Ok, bueno, voy a despedir la sesión, si puedes, gracias. Les pido a los asistentes por ahí, si me pueden, si alguno de ustedes no ha recibido constancia de alguna de nuestras capacitaciones anteriores, no tienen que hacer nada adicional, simplemente al correo electrónico en el cual se inscribieron deben recibirla en un periodo máximo de 15 días hábiles. Por favor, si no la han recibido, déjenme su correo electrónico en el chat y yo reporto esta situación a mi área de mercadotecnia para que les apoyen con las constancias. Esto entonces, para esta capacitación, en un periodo máximo de 15 días hábiles, deberían estar recibiendo ese correo con la constancia. También el video de la sesión lo puede consultar en el enlace de registro, en la liga mediante la cual se registraron. Va a poder usted consultar en máximo 15 días la sesión grabada para que la puedan volver a ver todas las veces necesarias. Para responder nuestra encuesta de satisfacción, al salir de la sala, que yo la voy a cerrar, van a ver esta pantalla. Por favor, les pedimos presionar el botón continuar y de esa manera los lleva automáticamente a la encuesta de satisfacción. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestros sitios de edicionescastillo.com. Ahí pueden estar consultando constantemente nuestras capacitaciones e incluso las grabaciones también ahí las pueden consultar. Cualquier cuestión que no reciban sus constancias, este correo de infocastillo@macmillaneducation.com, también ahí nos pueden escribir. Y nuestras redes sociales, donde constantemente estamos subiendo contenido para ustedes, así como nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, los invitamos a conocerlos. Muchas gracias y buena tarde.